Muy buenas noches a todos. En nombre de la Academia Peruana de Derecho y del Club de la Banca y Comercio, donde estamos aquí presentes, les doy la bienvenida. Es una ceremonia muy grata, muy interesante por el contenido de la misma y estoy seguro que va a ser una noche inolvidable. Ayer, en la noche, Mario, que es el vicepresidente de la Academia Peruana de Derecho, me acompañó en una ceremonia hermosa, la verdad que no la habíamos planificado en la forma como se llevó a cabo, con el presidente Gerí y con Ernesto Álvarez, el primer ministro que nos agasajó a la Academia en general. Una ceremonia realmente maravillosa. Creo que en esta oportunidad tenemos la ocasión de escuchar a Mario Castillo Freire, quien el volumen 124 de la Biblioteca de Arbitraje Estudio Mario Castillo Freire se refiere al Tratado de Arbitraje Tomo 1, tema que es muy interesante. Me he dado el trabajo en estos días de leer a un 20 o 30% y la verdad que el libro es sumamente interesante y les recomiendo, les sugiero que lo lean, por favor. Muchas gracias. A continuación, le doy el uso de la palabra al doctor Fernando Vidal Ramírez, mi distinguido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica en el año 1970. Bueno, decía que me siento muy honrado de haber sido invitado a participar en este libro, de ser uno de los presentadores del último volumen de entrega a la comunidad jurídica, nuestro amigo Mario Castillo Freire, con quien me une una amistad fraterna, a pesar de la diferencia de los años, pero creo que tenemos una amistad de nación en las aulas universitarias y en otros ambientes, todo vinculado con el ejercicio de la profesión del abogado y además con el ejercicio de la docencia universitaria. Yo no puedo dejar de recordar, porque trata de un libro de Mario Castillo, no puedo dejar de recordar algo que el doctor Lumen escribió ya hace algunos años. No fue la primera obra, pero sí fue una de las primeras, donde él se declaraba ser víctima de tentaciones académicas. Entonces parece ser que estas tentaciones académicas se han profundizado en su espíritu y es una persona, un doctrinador que no cesa. Permanentemente está presentando las obras de su intelecto. Yo no voy a ocuparme del libro que hoy día se presenta, porque creo que están personas que pueden hablar de ello con mayor propiedad sobre esa materia. Pero yo no puedo dejar de manifestar que Mario se ha paseado por todo el Código Civil. Entiendo que lo único que le falta es el derecho internacional privado. ¿Ya está en camino? ¿Ah? ¿Ya está en camino? No, porque Mario nos lleva desde el título preliminar, pasa por el derecho de persona, sigue por el derecho de familia, continúa por el derecho de sucesiones y se detiene en el Tratado de las Obligaciones. Un libro que es ya un libro que produjo no solamente el intelecto de Mario, sino el intelecto también de Felipe Scarlino. Se juntaron dos realmente virtuosos del derecho que han publicado una obra que se mantendrá vigente durante mucho tiempo. De ahí también a los contratos, donde Mario ha trabajado mucho en la parte de los contratos, los típicos y los no típicos, y después también ha transitado por el campo del acto jurídico, que, bueno, me despertó un poco de celo, pero conociendo el trabajo de Mario, y además también por el libro último del Código Civil,
que es el de la prescripción y la caducidad. Yo no tengo sino que agradecerle a Mario la invitación que me ha hecho para que diga unas palabras en la presentación de esta obra sobre el arbitraje, tratado del arbitraje en el Perú, que es un tema de plena actualidad y que seguramente ya está muy bien desarrollado por todos. Te agradezco enormemente y bueno, pues seguimos siendo amigos más que antes, mi querido Mario. Muchas gracias. Bueno, todos quienes estamos aquí sentados somos académicos de número de la Academia Peruana de Derecho. Y bueno, no puedo dejar de destacar a Fernando Vidal, a quien lo recordamos y lo recordaremos siempre por su intervención en el derecho civil. Y a continuación le corresponde el uso de la palabra a Domingo García Belaunde, hijo de un destacado profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Domingo García Arada, ¿no? Y bueno, por la academia y por la docencia y por muchísimas razones, para nosotros es un honor que Domingo García Belaunde nos dirija unas palabras esta noche. Gracias. Muchas gracias. Rubén Darío, este gran poeta, en uno de sus textos que leí hace 1000 años, decía: la exageración es la mentira de las personas honradas. Yo creo que acá había mucha mentira, pero bueno. Pero debo decirles algo con toda honestidad, ¿eh? Yo no sé qué hago acá, con toda honestidad. Lo quiero mucho a Mario, nos tratamos hace muchos años, y de vez en cuando le pico consultas, ¿no? Gratis, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, yo no soy un experto en arbitraje. Soy árbitro, sí, hace 40 años en la Cámara de Comercio. Me llaman de vez en cuando para unos arbitrajes, ¿no? A Dios gracias que no he tenido mayores problemas, a diferencia de otros, pero no soy un especialista, ni mucho menos. He estudiado cada caso y, en los años que he sido nombrado árbitro, eventualmente nunca me han recusado. Eso no significa nada, pero siempre es una satisfacción saber que nunca me han recusado. Entonces yo creo que estoy aquí más que todo por mi amistad con Mario, ¿no es cierto? Por la cercanía con él y sobre todo porque, aunque ustedes no lo sepan, yo lo conocí primero a su abuelo. Su abuelo fue Juan Lino Castillo, el fundador de los estudios tributarios en el Perú. Entonces yo lo conocí el año 65, 66 y él tuvo la gentileza de invitarme a almorzar un par de veces al Club Nacional. No sé qué me vería, honestamente, pero me invitó. Y yo, como consecuencia de eso, lo frecuenté en la revista que fundamos, Tenis, así se llamaba, el año 65, la primera etapa, que es 65, 69. Le pedí un artículo a él y que se llama El principio de la reserva de la ley en el derecho tributario. Son 3 paginitas, pero contundentes, ¿no? Entonces yo traté mucho. Él vivía en una paralela de la Javier Prado, si no me equivoco. Y he ido más de una vez ahí. Y a una oportunidad me dijo, él me trataba de tú, por supuesto, porque yo era pues como su nieto, qué sé yo. Oye, hay unos libros italianos que me interesarían y no sé cómo hacerlos, pero con eso los consigo. Entonces me dio $100. Yo los voy a pedir y cuando sepa lo que es, usted me lo reitera. Y efectivamente, los pedí a través de un librero italiano, la librería Cosini, que hasta ahora la existe y que la conozco, Firenze, Florencia, ¿no? Y se los traje y él, emocionado hasta las lágrimas, pues que le había hecho ese favor. No le había hecho ese favor, lo hice con mucho gusto, evidentemente. Entonces yo lo conocí a él y luego, con los años, conocí a Mario y justamente estuve cerca de él cuando preparó un libro homenaje a su abuelo. Mi padre, a su vez, le tenía una gran consideración porque había sido su alumno en Católica. Y me decía que en esa época, en el 35, 36, el curso se llamaba legislación tributaria, o sea, no existía el derecho tributario, era legislación tributaria, ¿no es cierto? Y bueno, así era el asunto, ¿no? Entonces, esas son pues las razones, ¿no es cierto?, que me han llevado a eso. Y claro, yo soy, digamos, no un árbitro, soy un amateur, un aficionado al arbitraje, que es muy distinto. Ahora bien, cordialmente y con todo cariño,
debo decirle a mi buen amigo Mario que le falta desarrollar el aspecto constitucional del arbitraje. Con toda cordialidad, y espero que lo tome de la buena manera. Yo siempre he seguido, porque yo fui muy amigo de Aramburu Menchaca, que todavía descanse, que era muy cercano a mi padre, fue decano del Colegio de Abogados, y él me contó las incidencias que hubo en el año 78, 79 para incorporar el arbitraje a la Constitución del 79, tímidamente, ¿no? Y cómo se reafirma el arbitraje en la Constitución de 1993, en la cual se le llama jurisdicción. Entonces, ahí Vallerriestra, en ese debate, dice que no es jurisdicción, es simplemente una especie, en todo caso, jurisdicción voluntaria. Entonces insiste y se pelea con Lourdes Flores, Vallerriestra, con Chirino Soto y qué sé yo, y al final llega a la conclusión que es bueno mantenerlo de jurisdicción arbitral. ¿Por qué? Porque eso refuerza ese instrumento de solución de conflictos. Y creo que hicieron bien. Entonces tenemos que nosotros en la Constitución del 93 claramente, aunque anticipado en el año 79, que hay una jurisdicción única, que es la normal, y aparte hay tres, por así decirlo, ¿no? O dos, la militar y la arbitral, ¿cierto? Ahora, hay que tener en cuenta que el que más se ha preocupado por el arbitraje, curiosamente, ha sido el Estado. Yo he tenido alguna experiencia con el Estado, que lo voy a mencionar porque han pasado ya como 15 o 20 años, porque es interesante. Cómo el Estado a veces no sabe perder o no sabe aceptar. Hace muchos años, unos 20 años o más seguramente, dieron una ley expropiando todo el sector de Néstor Gambetta que partía en el aeropuerto hacia adelante. ¿Para qué? Para habilitar terrenos para el futuro expansión del aeropuerto. Salió una ley expropiatoria y se acabó, porque eso dice la Constitución, ¿no es cierto? Que las expropiaciones se hacen por ley expresa, por la necesidad, utilidad pública, etc. Lo único que se discute es el precio. Entonces se pusieron de acuerdo las dos partes y no sé cómo me pidieron a mí que presidiese el tribunal. Yo no tenía ningún inconveniente, me presenté, no me vetaron y seguimos adelante. El arbitraje duró 6 o 8 meses. Pero lo primero que hicimos en un arbitraje es decir, bueno, señora, acá lo que se discute es el precio, el monto. Pasamos a las partes. Entonces el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creo que era el ente encargado, su tasación. El metro, imagínense, en Gambetta, por allá por el aeropuerto, vale $10 el metro cuadrado. Bueno, a mí me pareció un chiste, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y la otra parte, el expropiado, decía, no, vale $120 el metro cuadrado. Entonces, yo estaba preocupado con eso, entonces llamé al representante del ministerio, como cosa mía, y dije, buscamos un entendimiento, que entre $10 y 120 es mal. ¿Por qué no se acerca? Se pusieron muy duros, muy bravos, y bueno, seguimos viendo las cosas, calculamos costos de traslado, etcétera, y al final decidimos en esa época pedir una opinión técnica al cuerpo técnico de tasaciones, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Y el informe del cuerpo técnico de tasaciones fue que el metro cuadrado valía $90. No 10, tampoco 120, sino 90. Entonces fallamos sobre eso y se acabó. Naturalmente, el defensor se puso hecho una fiera, impugnó el auto ante la Corte Superior, demoró un año esta impugnación, me citaron, ni fui por supuesto, porque tengo que hacer yo ahí, ¿no? Al final me perdieron. Entonces, yo siempre he notado que de parte del Estado, un poco porque no acepta, es cuando yo voy a algún informe en el Tribunal Constitucional y veo que hay un brillante procurador que dice tontería y media. Entonces yo digo, yo los llamo, son mis amigos, oye, hermano, pues, yo que tú no vendría, mando, no, pero hay que saber ceder, o en todo caso te quita, porque realmente es un papelón. Eso es un poco la tarea del Estado que en este país no se ha comprendido. En fin, esto simplemente se los cuento como una anécdota, pero lo importante es que el Estado, pese a eso, ha fomentado el arbitraje y está andando muy bien. Y Mario, pues, ha hecho una biblioteca del arbitraje que me apabulla. Así de simple, ¿no? Entonces tiene que seguir ese plan y lo felicito porque es una biblioteca de carácter divulgatorio, pero académica y con fuerza. Y además, por las cosas más curiosas. Por ejemplo,
en semanas pasadas, Lorenzo Solés en una reunión me regaló un libro suyo sobre algo así como la literatura y el derecho, que me pareció fascinante, ¿no? O sea, porque el derecho pues no es una isla, ¿no? Hay una famosa frase de un pensador purista, estoy mencionando en memoria, que se llamaba Ángel Osorio, no sé si estoy hablándome de otra persona, sí, que decía, el que solo sabe derecho, no sabe derecho, o sea, no sabe nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. A continuación, le voy a ceder el uso de la palabra a un apreciado, querido amigo, algunos años menor que yo, salió en el año 1983 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, yo salí en el 72, imagínense, ¿no? Pero de todas maneras, hemos estado profesionalmente muy vinculados en todos estos. Él, hasta hace unos días, ha sido el presidente del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Dejo con usted a Gonzalo. Gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Señor presidente de la Academia Peruana de Derecho, doctor Osvaldo Serio, señor doctor Mario Castillo Freire, vicepresidente y autor de la obra sobre el Tratado de Arbitraje, señores maestros, Domingo García Belaúnde, Fernando Vidal, Elvira Martínez Coco, estimados funcionarios, representantes del Estado, amigos todos. Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta mesa y básicamente lo tengo por escrito, no tengo la habilidad, como tienen los maestros, de hablar a capela, sin papel, así que prefiero leer lo que tengo escrito. Quiero empezar recordando el año 2006. Para ser más exactos, mes de noviembre del 2006. Volumen 1, Biblioteca sobre Arbitraje. Volumen 1, denominado El juicio privado, la verdadera reforma de la justicia. La cita de ese primer volumen de esta biblioteca que nos trae el día de hoy citaba a Esquilo en las Eumenias y decía: yo voy a escoger los jueces entre los ciudadanos más dignos y volveré con ellos. Ellos juzgarán el caso con conocimiento de causa y emitirán su fallo fieles a la ley de la conciencia. Hoy, mes de diciembre del 2025, volumen 124 de la Biblioteca sobre Arbitraje, tomo 1. Estamos presentando la obra escrita por el fundador y promotor de esta iniciativa, que con constancia, esfuerzo y pasión por el arbitraje ha dado frutos durante estos casi 20 años. Y quiero hacer una breve reflexión, luego de escuchar a mis dilectos maestros, a la luz de esta primera cita que he formulado del volumen 1 respecto a los inicios del arbitraje en el Perú como un digno, eficiente y prestigioso medio de solución de conflictos frente al desarrollo conceptual que efectúa el autor en este volumen 124. Específicamente voy a referirme al capítulo denominado El ocaso del arbitraje en el Perú. El autor, como buen académico, estudioso y practicante del arbitraje y observador de la realidad peruana, ha visto el gran crecimiento de esta institución y su desarrollo en el ámbito nacional. Sin embargo, en esta última etapa, el autor ve con una creciente preocupación la intervención del Estado, generando altibajos en su evolución, y una desmedida intervención del Poder Judicial, amén de un deterioro de algunos practicantes del arbitraje que han envilecido la función arbitral como eje fundamental, como pilar de su infraestructura y sostenimiento, ya que se requiere árbitros con una sólida formación profesional y una formación ética para ejercer el rol de neutrales, que no siempre viene acompañando la función arbitral, desvalorizándola y empequeñeciéndola. Disculpen que hable en primera persona, pero me siento totalmente identificado con la realidad que expresa el autor, concretamente en el capítulo 1 y 2 de la segunda sección del tomo 124 antes mencionado.
y habla sin tapujos de los llamados enemigos del arbitraje. A los inicios era un honor ser árbitro. Desde hace muchos años que dicto el curso de arbitraje, hace más de 30 años, cuando me preguntaban dentro del arbitraje privado cuál era el principal requisito para ser árbitro, yo respondía, y sigo respondiendo, y sostengo, que el principal requisito para ser árbitro es gozar de la confianza de las partes. No hay nada más satisfactorio y enaltecedor que los dos litigantes en conflicto, con sus respectivas defensas, consideren que una persona va a actuar con rectitud, que vas a estudiar los hechos, que le vas a dedicar tiempo, que vas a valorar las pruebas para resolver su controversia en justicia, que vas a actuar dentro del marco de la ley o de la equidad, que vas a explicar las razones que te llevan a decidir en uno o en otro sentido, porque hay una convicción real que las pruebas aportadas llevan a ese resultado y sobre todo las partes, como confían en ti, respetan esa decisión. Yo no soy por naturaleza pesimista, pero sí veo, al igual que su autor, una gran preocupación en relación al deterioro de esta institución, básicamente en relación al arbitraje con el Estado y no tanto frente al arbitraje privado. ¿Quién no va a querer tener una sentencia que resuelva el conflicto en menos de un año? ¿Quién no va a querer una sentencia que haya sido expedida por un árbitro conocedor de la materia controvertida, que goce de solvencia en el ámbito académico? ¿Quién no va a querer un procedimiento célere, con reglas claras, con plazos establecidos, con garantías, con decisiones articuladas? Es evidente que todo el mundo va a querer un tribunal de esa naturaleza. Sin embargo, la realidad no es lo que los libros señalan como las grandes ventajas del arbitraje respecto al Poder Judicial. En efecto, hoy día los procesos, no todos, sin duda, en donde interviene el Estado, no siempre son céleres. Los plazos arbitrales no se cumplen, se cambian las fechas, las solicitudes o recursos de modificación de las reglas primigenias se admiten bajo el pretexto de la llamada flexibilidad procesal arbitral. Algunos laudos no son acuciosos y el Poder Judicial anula incluso los que sí lo son. La ley de contrataciones establece criterios diferentes para la actuación en los arbitrajes entre particulares y el Estado. Esta realidad, reflejada en los capítulos antes citados del libro del doctor Mario Castillo Freire, ¿tendrán solución? Yo creo que sí, pero se requiere que todos los actores del servicio de administración de justicia privada, llámense abogados, defensores, árbitros, partes en conflicto, jueces e instituciones arbitrales, tengamos las reglas claras y no se cambien reiteradamente y sin ningún conocimiento de la naturaleza de esta categoría jurídica. ¿A qué me refiero? La ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, no ha requerido mayores cambios desde su creación en el año 2008. La principal modificación tiene como eje el arbitraje con el Estado, la cual, mediante la ley de contrataciones y adquisiciones, ha sufrido muchísimos cambios a lo largo de estos últimos 20 años. El Estado prefiere el arbitraje institucional sobre el ad hoc, el arbitraje de derecho sobre la equidad. Ha establecido requisitos para ser árbitro, primero con el Registro Nacional de Árbitros, ahora con el Registro de Instituciones Arbitrales en el OES, en el REGAJU, en todas las siglas que se les pueden ocurrir, con exigencias formales ridículas para los árbitros, como la declaración jurada de intereses para cada institución del Estado en la que ejerce la función de árbitro, como si los árbitros fueran funcionarios públicos, exigiéndole especialidades acreditadas en derecho administrativo, contrataciones, etc. Esto ha llevado a que algunos buenos abogados no quieran participar en arbitrajes con el Estado. Yo creo, sin embargo, que hay que dar la pelea tanto a nivel legislativo como a nivel judicial para retomar el cauce del prestigio de esta institución. Y voy a tomar unas palabras que gentilmente ha señalado Osvaldo respecto a los casi 2 años que estuve de presidente del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, que es sin duda la principal institución que ha dado esta batalla, tanto a nivel legislativo, logrando desactivar torpedos, proyectos de ley que iban directamente a la línea de flotación de la institución arbitral mediante informes de destacados juristas, proyectos que pretendían, como ya lo he comentado, equiparar la función del árbitro con la función pública, procesos
proyectos del Poder Ejecutivo, donde se creaban comisiones que buscaban judicializar esta institución, para lo cual la Cámara de Comercio aceptaba integrar las mismas y daba la pelea desde adentro, explicando, tratando de hacer docencia, explicando el punto de vista institucional desde dentro de cada una de las comisiones. Y por supuesto también a nivel judicial, donde mediante congresos, donde expertos académicos nacionales e internacionales, estudiosos del derecho, con mucho respeto, sin duda y altura, señalan los errores de la judicatura en los recursos de anulación que han crecido exponencialmente. En los inicios, en el volumen 1, en el año 2006, los casos de anulación del laudo eran de aproximadamente 1 o 2%. Hoy, 2025, estamos alrededor del 18% de causales de anulación del laudo en los procesos arbitrales. En consecuencia, no me extiendo más en estas reflexiones a la luz de lo que ha escrito el autor. Reitero lo que ha mencionado el doctor Kunzhoff. Lean la parte que estoy conectando a los enemigos del arbitraje, sumamente interesante, cuya obra aporta sin duda en el quehacer académico y a la práctica del arbitraje, felicitándolo nuevamente y esperando que libros como el suyo permitan lograr una mejora futura de la institución arbitral. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. A continuación, le corresponde el uso de la palabra a la doctora Elvira Martínez Coco. Tengo que destacar, porque no puedo quedarme callado, que primero estudió psicología, es psicóloga y abogada, lo cual es sumamente importante. Tengo el placer, el gusto de conocerla muchísimos años, ¿no? Y bueno, en realidad, pues como un comentario final, hay tres tipos de académicos. Los académicos honorarios, que todos son extranjeros, juristas extranjeros, académicos eméritos, que son muy pocos, ya de cierta edad, y los académicos de número, que somos 30. De los 30, 28 son hombres y 2 mujeres. Dile a Reboredo que Elvira Manejo. Adelante, doctor. Doctor Osvaldo Kunzhoff, el presidente de la Academia Peruana de Derecho, doctor Mario Castillo Freire, autor de la hermosa obra que presentamos hoy día, doctor Domingo García Belaunde, doctor Gonzalo García Calderón. Señoras y señores todos, la obra de Mario Castillo Freire sobre temas de arbitraje, actualizada y unificada con Alex Manuel de la Cruz Peña, nos ofrece un análisis profundo de temas arbitrales, puntuales y además una visión crítica y reflexiva de los problemas que sobre todo se presentan en el arbitraje de contrataciones con el Estado. Esta obra nos revela además al docente Mario Castillo Freire, quien a lo largo de su vida ha dado oportunidades a jóvenes valores del derecho que hoy brillan con luz propia. Su obra incluye algunos trabajos que originalmente fueron escritos con Ricardo Vázquez Kunze, Verónica Rosas Verastaín, Maciel Silva Santiesteban Amezquita, Yanina Molina Agui, Alonso Bedoya de Negri, que lo he visto por ahí también, Gina Vargas Herrera, Irene Martínez Cárdenas, Rosana Rosales Vázquez y Rita Sabroso Minaya, que nos estará viendo desde el cielo. La obra de Mario Castillo Freire tiene 4 secciones. No me voy a dedicar, obviamente, a la que ya ha hecho referencia Gonzalo. La primera sección está dedicada a las consideraciones generales sobre el arbitraje, en la que se ocupa de los orígenes del arbitraje para después definir al arbitraje y analizar el desarrollo legislativo del arbitraje en el Perú, destacando que el arbitraje brinda una solución de conflictos más rápida, que ofrece la mayor especialidad de los árbitros, así como el control de las partes sobre las reglas del proceso y una mayor predictibilidad sobre las decisiones. La segunda sección se refiere, en un título que me gusta mucho, a los enemigos del arbitraje en el Perú. Es una crítica no solo, y hago hincapié en esto, es una crítica no solo al Estado peruano,
sino también a los malos actores arbitrales, partes, árbitros, centros de arbitraje, personas jurídicas que dañan al arbitraje e inclusive nos habla de sociedades secretas y actores tras bambalinas como los financistas, entre otros. Mario Castillo Freire efectúa este análisis con gran claridad, pero también con un innegable sentido del humor. Refiriéndose a un caso, nos dice, ficticio de Toro Bravo, que obviamente es más real el caso que nosotros mismos. Cuando lo lean se van a dar cuenta. Mario Castillo Freire critica con mucha valentía la forma en la que los jueces anulan los laudos y nos habla de la existencia del triple estándar. El primero es un estándar para los privados, no es incisivo porque afecta solo dinero privado. ¿Qué importa? El segundo estándar es el que aplican los jueces para los arbitrajes con entidades públicas. En este caso, sí son más incisivos porque se afecta el dinero público. El tercer estándar, el peor, lo aplican los jueces en los casos públicos con corrupción. De por medio, en estos casos, nos dice Mario Castillo Freire, los jueces, por cualquier razón, anulan los laudos para no quedar mal ante la sociedad. El autor también evidencia cómo este estándar es abordado de manera indebida por fiscales y jueces, persiguiendo en el Poder Judicial a los árbitros, desconociéndose la presunción de inocencia y aplicando una presunción de culpabilidad que solo está en sus mentes. Mario Castillo Freire critica, entre múltiples cosas, los absurdos lógicos a los que se llega con esta aproximación prejuiciosa en casos de corrupción, en la que, primero, no se tienen en cuenta los elementos objetivos del caso, porque simplemente se presume que todos los árbitros que participaron en un proceso en el que una de las partes era corrupta, sencillamente también son corruptos. Segundo, porque se presentan informes de supuestos peritos expertos que afirman que era imposible jurídicamente fallar en determinado sentido, ignorando que el trabajo arbitral y el derecho son fundamentalmente interpretativos. Tercero, se ignora la actuación individual del árbitro que hizo un voto singular o un voto parcial en favor del, entre comillas, corrupto. Todos. Quienes votaron a favor, quienes votaron en contra, quienes votaron de manera parcial, todos, señores, entran en el mismo saco. En cuarto lugar, no se tiene en cuenta si existió o no un nombramiento de alguno de los árbitros en defecto por el centro de arbitraje, ignorándose que esto rompe el nexo causal con la corrupción ad inicio. Se genera también la tendencia de que el Estado pierde la gran mayoría de casos sin importar que medie corrupción o no. Y si ustedes ven las estadísticas, esto no es cierto. Con modificatorias se destruye la especialidad de la defensa de la Procuraduría Pública sin tener en cuenta la regionalización, la descentralización y la especialidad de los organismos del propio Estado. Nos dice que no entienden cómo funcionan los honorarios de los árbitros, calificándolos de soborno encubierto. Todos recordarán el caso Canto Arias, donde estúpidamente, disculpen ustedes la palabra, califican esto de esa manera. Se llega al absurdo de asumir la existencia de soborno por múltiples designaciones simplemente de manera automática, sin analizar si en esas múltiples designaciones se votó en contra de quien lo designó, se votó parcialmente a favor. El mejor parámetro es cómo se vota. Obviamente, quien siempre le da la razón a quien lo designa es pasible de sospecha, pero quien lauda en varias ocasiones. A mí una vez me recusaron, señores, en un caso en el que me habían hecho 8 designaciones. Presenté mis descargos y resulta que nunca había votado a favor, y no sé hasta ahora porque me siguieron designando, de quien me había designado. Por supuesto que esto fue infundado, pero no analizan lo que deben analizar. Y eso lo destaca muy bien Mario Castillo Freire. Por ello, la conclusión cae de suyo,
¿Cómo va a ser el Perú, nos dice, sede de arbitrajes internacionales, si es que estamos tan mal como estamos? Si 1 de cada 5 laudos es anulado y a los árbitros se les está persiguiendo de esta manera, obviamente se desincentiva por completo que Perú llegue a ser sede internacional. En el segundo capítulo de la segunda sección, Mario Castillo Freire menciona, en opinión que también comparto, que el problema del arbitraje es en realidad un problema humano. Nos presenta situaciones de hecho, historias que dice que son ficticias. Ay, pero yo ya he reconocido la realidad de muchas, ¿no? Y les pone nombres distintos, obviamente, a los de la realidad. El autor nos menciona problemas del mundo del arbitraje que nos van a sonar muy conocidos. Entre ellos, por ejemplo, las partes que designan árbitros que son abogados de parte, lo cual hace que todo dependa al final del presidente. El mecanismo de designación supletoria de los centros, porque falta transparencia, dando lugar a favoritismos, dándose inclusive sorteos, nos dice que son una pantalla para validar la ilegalidad. La existencia de sociedades secretas entre árbitros y el presidente que atenta contra la independencia e imparcialidad. Y después de leer esto voy a ponerme a investigar. ¿Dónde están esas sociedades secretas y quiénes las integran? Sería bueno saberlo. La vulneración de la confidencialidad, nos dice, durante el proceso, que puede originar presión en la opinión pública. Nos dice, y también estoy de acuerdo, que es un problema moral la falta de revelación de los financiamientos de terceros. Nos habla también de los auspicios pagados en eventos académicos, equiparándolos con la prostitución del conocimiento. Critica a las empresas que hacen rankings de los árbitros y abogados, distorsionando la realidad, porque muchas de estas exigen un pago para usar el logo vinculado con dicho ranking. De su obra, en la que Mario Castillo Freire nos cuenta anécdotas de árbitros, secretarios y partes, sin mencionar los nombres, a quienes les pone pues nombres ingeniosos y divertidos. Ahí nos habla, entre otros, del árbitro matón de esquina, del secretario coimero, de los votos singulares que contestan el laudo en mayoría para sembrar nulidades, de la recusación del tribunal en mayoría 4 días antes del vencimiento del plazo para laudar, porque el recusante, obviamente, ¿no? Uno de los árbitros, era un chasqui. Y este lo reconocí inmediatamente porque fue un caso nuestro en el que la Cámara de Comercio de Lima, ante la renuncia del doctor, después de absolver la recusación, le dijo, no, te quedas. Nadie más alegre que yo en ese momento, porque no quería que se fuera mi presidente y quería salir del tema de una vez, ¿no? Y así fue. Terminamos laudando y no hubo ningún problema. Las partes nos dicen también que aceptan el lobby y los abogados o realizar temas profesionales en favor de una de las partes. Los centros y tribunales de arbitrajes amañados, los truchos, que ya tienen nombre y apellido, ¿no? Los centros de arbitraje que cobran derecho de ingreso o derecho de piso para la lista, ¿no, Gonzalo? ¿Qué pasó? Me contaste, ¿no? Bueno, es imposible hablar en tan corto tiempo de tan profunda y entretenida obra. Una obra que se va a convertir sin duda en lectura obligatoria para todos los operadores arbitrales. Así que no me queda otra cosa que invitarlos a leerla. No sin antes decir que esta obra, escrita desde la visión del autor como árbitro, desde su trajinar como abogado en procesos arbitrales y desde su experiencia vívida en una acusación penal sin sentido, trascenderá los tiempos y marcará su obra jurídica. Finalmente, no tengo pruebas, pero tampoco ninguna duda que esta obra, producto de toda la vida arbitral de Mario Castillo Freire, solo ha sido posible gracias al apoyo en la coautoría de alguna de sus partes de una gran árbitro, pero sobre todo de una gran mujer que ha estado a su lado no solo en los mejores momentos, sino también en los peores, en aquellos en los que el acero se tiembla ante el fuego de las vicisitudes, en aquellos en que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por ello, termino felicitando a Mario y a Laura, porque como dijo Saint-Exupéry,
con su vida en común, nos han enseñado que amar no es mirarse el uno al otro. Amar es mirar juntos en la misma dirección. Gracias. Bueno, muy interesante la intervención de Lila Martínez Coco. Estaba seguro que como psicóloga de Aguada. Bueno, y esta hermosa, magnífica ceremonia de presentación de la obra Tratado de Arbitraje, tomo 1, de Mario Castillo Freire, no puedo dejar de mencionar el 7 de febrero de este año, él es mi vicepresidente del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho. Somos 5 en el Consejo Directivo y nos reunimos con mucha frecuencia y diseñamos y organizamos eventos de diferente naturaleza. Y creo que nuestra gestión termina en febrero del 2027. Creo que ya para el año siguiente tenemos un lindo programa de actividades. Adelante, doctor. Gracias. Buenas noches, queridos Osvaldo, Fernando, Domingo, Gonzalo y Elvira, estimados colegas, queridos amigos. Ante todo, quiero agradecer profundamente las muy generosas palabras de mis muy apreciados compañeros de la Academia Peruana de Derecho, que me han hecho el honor de presentar la obra, por quienes guardo el mayor afecto y reconocimiento personal, profesional y académico. Este es el volumen 124 de nuestra biblioteca de arbitraje y a la vez tomo 1 de un tratado de arbitraje cuya historia voy a contar. Hace alrededor de año y medio, a raíz de las ideas de un proyecto de nueva ley de contrataciones públicas, advertí la necesidad de actualizar algunos trabajos que había escrito sobre la materia y empecé la tarea bastante minuciosa de recopilar mis trabajos sobre el particular. Luego se me ocurrió la idea de recopilar todo aquello que había escrito sobre arbitraje, no solamente relativo a contratación estatal. Y encontré trabajos publicados desde el 2001. Pero ocurre que, si bien muchos de ellos me correspondían en autoría exclusiva, muchos otros también los había escrito junto a una o más personas, con lo cual la tarea de actualizarlos se tornaba más complicada. Digo esto porque si bien continúo teniendo una muy buena relación con la inmensa mayoría de mis coautores, incluso, como ha mencionado la doctora Elvira, una de esas personas ya había fallecido. Entonces me puse en contacto con cada uno de ellos, empezando por Ricardo Vázquez Kunze, con quien escribí no solo artículos, sino un libro, precisamente el volumen 1 de la Biblioteca de Arbitraje, obra titulada Arbitraje, el juicio privado, la verdadera reforma de la justicia, la misma que fue presentada hace 19 años, el 6 de diciembre de 2006. Pero con quien también había escrito no uno, sino varios libros sobre arbitraje y diversos artículos, era Rita Sabroso Minaya, quien trabajó conmigo desde practicante durante 18 años y quien lamentablemente falleció de manera temprana el 19 de enero de 2021. Así, conversé con su esposo aquí presente, Jorge Ágreda Aliaga, a quien, al igual que a Ricardo, pedí autorización para actualizar nuestros trabajos dentro del marco de una nueva obra titulada Tratado de Arbitraje, que los iba a sistematizar con un orden distinto y con una lógica también diferente. Con la autorización de Ricardo y Jorge, ahora correspondía
buscar las autorizaciones de mis muy queridas socias en el estudio, Verónica Rosas Verastain y Maciel Silva Santisteban Amezquita, la de Laura Castro Zapata, mi querida esposa, con quien compartimos más de 3 décadas juntos, la de Yanina Molina Agui, antigua exalumna y antigua abogada del estudio, a la par que la de Alonso Bedoya de Negri, quien fue mi socio algunos años atrás. Lo propio hice con Gina Vargas Herrera, muy conocida árbitro con quien también había escrito. También convoqué a Irene Martínez Cárdenas, destacada miembro del Servicio Diplomático de la República, y Rosana Rosales Vázquez, apreciada abogada en la administración pública. Ambas fueron practicantes de mi estudio en sus años universitarios. También agradezco los valiosos consejos y comentarios de Giselle Moreno Cavallini, querida socia de mi estudio. Pero el trabajo de actualización y sistematización lo hemos llevado adelante con un académico muy valioso, a quien creo haber descubierto como académico, el abogado Alex Manuel de la Cruz Peña, con quien emprendimos el reto de poner al día textos que no habían sido escritos por él, pero con el deber común de mantener la línea teórica de cada uno de esos trabajos. Por todo ello, estoy muy agradecido a todas las personas que acabo de mencionar. La idea de escribir este tratado, cuyo tomo 1 estamos presentando, no ha sido la de recopilar trabajos actualizados, sino de escribir con un orden lógico sobre nuevos temas, aprovechando la riqueza de todo aquello que hemos escrito a lo largo de los años, materiales que, como es natural, se hallaban dispersos y la mayoría de ellos fuera de tiempo. Pensamos que esta obra, con el tomo 1 y los sucesivos, podrá aportar a la difusión del arbitraje en materia académica con textos de plena actualidad. Creo en el arbitraje y sigo creyendo en él. Después de 27 años de haber defendido mi primer caso y de 24 de haber sido nombrado árbitro por primera vez. Esto, a pesar de los sinsabores que trae el oficio, pero optimista en la creencia de que el tiempo se encarga de poner las cosas en su sitio. Soy consciente, además, de todos los problemas que tiene el arbitraje, algunos provenientes del Estado y otros, no pocos por cierto, originados en el propio medio arbitral, de cuyo tratamiento me ocupo en el libro. Pero esta obra constituye sobre todo, lo digo de todo corazón, un homenaje a quienes han trabajado y trabajan conmigo y por quienes guardo el mayor afecto, cariño y agradecimiento. He querido que el tratado de arbitraje sea un homenaje a todos ellos, la mayoría de los cuales han sido mis discípulos, si no en la universidad, en la vida profesional. Y aprovecho la oportunidad para agradecer la presencia de todos ustedes esta noche. Magnífica oportunidad para darnos un abrazo por Navidad y fin de año. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda alguna esta noche es maravillosa y la vamos a recordar siempre, sobre todo cuando estamos cumpliendo el primer año de nuestra gestión en el Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho. Creo sin duda alguna que esa es una obra muy interesante y recomiendo que por favor la lean. En nombre del Consejo Directivo y de los aquí sentados en la mesa de honor, les agradezco por su presencia, damos por concluida la sesión y los invito a pasar a unos festejos, a unas celebraciones. Gracias.